Sachs, a quien cedo la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Mil gracias a ASCOA y al Ministerio de Relaciones Exteriores por esta nutrida conferencia y mil gracias a nuestros panelistas. Em, un par de comentarios generales, ¿no? La agenda de sostenibilidad o la que comúnmente se refiere a ESG ha tomado un rol preponderante en la agenda global y regional. Tenemos prácticamente todos los gobiernos, corporaciones multinacionales de la región con metas muy ambiciosas de reducción de emisiones, inversión en proyectos sostenibles, inclusivos, etcétera. Y en ese contexto, yo creo que Latinoamérica y países como Perú están muy bien posicionados, ¿no? Yo, con nuestro equipo de sostenibilidad en Goldman, siempre comento que digo, la batalla de la sostenibilidad o de la inversión en proyectos ESG se va a pelear y se va a ganar en los mercados emergentes, ¿no? Ahora, el reto es, hay muchísimos fondos a nivel global buscando acelerar e invertir en este tipo de proyectos, pero muchas veces el reto es tratar de que esos fondos lleguen, ¿no? A las etapas y a los proyectos existentes. Entonces, la verdad, me siento privilegiado de tener aquí un distinguido panel de personajes del sector público, sector privado y desarrollo, que un poquito nos van a ayudar a tratar de tocar estos temas y muy enfocados en qué podemos hacer para acelerar y para impulsar inversiones sostenibles e inclusivas en el país, ¿no? Y sobre todo en esta coyuntura, y lo hemos escuchado durante la mañana, donde creo que todos tenemos que trabajar de manera coordinada y muy enfocados en tratar de acelerar la inversión y recuperar el crecimiento, ¿no? Em, de repente, empezando con el viceministro de hidrocarburos, si de repente nos podría comentar cuál es la situación de la agenda nacional y qué rol cumple la inversión sostenible e inclusiva en el sector de hidrocarburos en particular. Bueno, ante todos, muy buenos días, damas y caballeros. Estoy muy complacido de esta invitación. Y bueno, en lo que se refiere al sector de hidrocarburos, nosotros estamos enfocados en tratar de desarrollar conjuntamente con las comunidades, con las compañías las operadoras y nosotros, digamos, desarrollar las cuantiosas reservas que tenemos de gas para poder, entre otras cosas, masificar la población. Ya lo hemos hecho con el norte del país. Estamos ahorita por la parte sur. También hemos completado la petroquímica, perdón, la refinería, la refinería. La petroquímica es uno de los objetivos para este año, para empezar, digamos, a tratar de buscar socios para poder desarrollar la petroquímica. Es algo muy importante para el desarrollo del país. También tenemos otro ámbito, digamos, en paralelo, que es el oleoducto, que pensamos también empezar muy pronto. En fin, conjuntamente con la inversión de los contratistas, pensamos que podemos desarrollar todas las reservas que tenemos encontradas en el país, que por cierto, tenemos que seguir buscando reservas, tenemos que seguir explorando, porque las, los hidrocarburos no son renovables, entonces hay que buscar nuevas reservas, y en eso estamos. Mil gracias, viceministro. De repente pasando al sector de ambiente y Elvis, muy agradecido por tu presencia. Si quizás podrías compartir un poquito la experiencia de intervención del sector ambiente en temas de conservación para mejorar la biodiversidad de la selva y del país. No se escucha.
Gracias, ahora sí, mejor. Muy buenos días con todos y todas. Gracias por este espacio para poder compartir el trabajo que desarrolla el Ministerio del Ambiente. Y sobre el tema de conservación de biodiversidad, puedo resaltar tres puntos importantes. El primero, desde la mirada de inversión pública, hay un conjunto de normativa, marco regulatorio que promueve el desarrollo de una infraestructura que complementa la infraestructura gris, que es la infraestructura sostenible o la infraestructura vinculada en infraestructura natural. Y esta infraestructura tiene un conjunto de beneficios vinculados a los ecosistemas y sus servicios, ya que a través de ella podemos establecer mecanismos de regulación hídrica para con ello generar todo un espacio que permita el desarrollo de la biodiversidad o, por ejemplo, regulación de riesgos naturales que es tan importante en una coyuntura actual de fenómenos climáticos en donde el movimiento de tierras puede generar muchas afectaciones a la infraestructura gris, entre otro tipo de tipologías vinculadas a justamente este tipo de inversiones que, calculada desde el 2020 hasta el 2023, se han identificado en el Banco de Proyectos de Inversión más de 160 proyectos de inversión pública que totalizan más de 1.650 millones de soles vinculados justamente a esa tipología de infraestructura natural o que están vinculados a intervenciones en ecosistemas y sus servicios. Entonces, ahí hay una oportunidad muy interesante que tiene un marco normativo y en donde la parte pública, desde la mirada subnacional, con gobiernos regionales y locales, puede intervenir, pero también la parte privada, utilizando mecanismos como el de obras por impuesto para poder desarrollar obras que permitan dar sostenibilidad a la infraestructura gris, por un lado. Desde otra mirada, atendiendo a los temas de conservación, tenemos iniciativas que son promovidas por algunas adscritas al Ministerio, como el Programa Nacional de Conservación de Bosques, que utiliza mecanismos de transferencias directamente, o transferencias directas condicionadas, mejor dicho, hacia las comunidades. Son más de 300 comunidades que han sido atendidas a través de este programa, que ha canalizado 96 millones de soles en sus 13 años de implementación, buscando un objetivo: poner en valor el bosque en pie y a través de ello poder conservar las 3.3 millones de hectáreas que se han venido conservando a través de esta iniciativa. Y esta iniciativa está desarrollando ya otro espacio de intervención mediante sus FIP para poder financiar planes de negocio con 52 millones de soles que también se tienen disponibles para esa finalidad. Y cierro señalando de que existe otro marco de intervención que ya se vincula a la participación del sistema financiero, que lo voy a mencionar con más detalle en otra pregunta, pero que genera actualmente el poder implementar un programa de financiamiento para bionegocios y viendo a bionegocios como una iniciativa muy interesante para poder promover negocios que aprovechen de manera sostenible los recursos de la biodiversidad y en especial en la Amazonía, que tiene una brecha muy alta de financiamiento donde el ministerio está atacando con este tipo de intervenciones. Mil gracias, Elvis. Em, de repente pasando a Julia como representante de la empresa privada, ¿no? De Cerro Verde, que ha estado muy activa en estos temas. En términos generales, ¿cómo la empresa privada puede ayudar a contribuir a tener un futuro más inclusivo en el país? Sin duda, existen hoy día mecanismos interesantes para poder lograr que la empresa privada pueda no solamente trabajar en una agenda común con las comunidades donde se desarrolla o en el ámbito donde se desarrolla, pero también como parte de su estrategia empresarial y una decisión consciente, no solamente económica, sino también sostenible. Hay ejemplos importantes como el de Arequipa. Sé que lo están mirando hoy día en televisión. Hay un comercial de la Sociedad Nacional de Minería que está mencionando el caso del Círculo Virtuoso del Agua. No me voy a extender mucho, pero los invito a visitar la página web de Cerro Verde y revisar el Círculo Virtuoso del Agua, primero que nada. Y segundo, comentarles que este Círculo Virtuoso del Agua nace de una necesidad que tenía Cerro Verde y motivo de la privatización, de poder construir una concentradora para la que necesitaba mayor recurso hídrico. La cuenca del río Chili se había declarado agotada en los años 80 y por ende no podíamos hacer llover, ni nosotros, ni los agricultores, ni SEDAPAR. Pero trabajando juntos con las autoridades de Arequipa, logramos definir qué necesitaba Arequipa. Más agua en las represas, porque es un sistema regulado. Necesitaba para esa agua adicional una planta de agua potable para, en ese momento, 300.000 personas, hoy día 500.000, que necesitaban agua potable en sus domicilios 24 horas al día y necesitaba limpiar el río Chili. ¿Por qué? Que recibía 99% del desagüe sin tratamiento, terminaba en la rica lechuga y zanahoria de Tiabaya y en los estómagos de los arequipeños. Entonces, por esta decisión empresarial y trabajando con todos en Arequipa, Cerro Verde decide cofinanciar la represa de Pillones y Bamputañe con EGASA, la represa de San José de Usuña con el gobierno regional de Arequipa
Y estas tres han agregado desde el 2006, conforme han ido entrando en vigencia o en operación, 1.200 millones de metros cúbicos al sistema integrado para todos los arequipeños. Además, con Sedapar ya viendo agua disponible, Cerro Verde de su bolsillo, no con obras por impuestos, también dona una planta de agua potable a Sedapar, la llamábamos la Tomilla 2, pero en realidad se llama Miguel de la Cubibarra, que hoy día ya da agua a 500.000 arequipeños. Es una planta modular, puede seguir creciendo y acompañar el crecimiento de Arequipa. Y además, para el río Chili, cofinanciamos la planta La Escalerilla con la Municipalidad de Cerro Colorado, con Sedapar y el Ministerio de Vivienda, que era una planta chiquita que limpia los desagües del cono norte, pero faltaba el desagüe importante, el de toda la ciudad. Y ese se convirtió en nuestra fuente de agua para nuestra última ampliación y nuestra segunda concentradora de tamaño, o tercera en realidad, pero la grande que tenemos inaugurada en el año 2016. La Autoridad Nacional del Agua nos propone, no usen más agua del río, ¿por qué no evalúan los desagües? Nadie quiere los desagües, llévense los desagües. Pero Cerro Verde solo necesitaba 1 metro cúbico por segundo de este desagüe y habían casi 2 en el río. Entonces, para Freeport, nuestro accionista principal, fue muy difícil tomar una decisión porque Sedapar en ese momento tenía más de 32 alcaldes como accionistas y teníamos que llegar a un acuerdo con ellos. Entonces, ¿qué hacíamos? Nos llevamos el desagüe, solamente la parte que necesitábamos, y la diferencia continuaba contaminando el río Chili y nuestros estómagos, o hacíamos lo correcto. Y obviamente, como siempre, hicimos lo correcto. Es una decisión empresarial sostenible. Construimos la planta de tratamiento de aguas residuales para tratar todo el desagüe de Arequipa. Tomamos 1 metro cúbico en promedio anual por segundo, y la diferencia la tiene Sedapar a su disposición, cumpliendo los estándares de calidad ambiental que corresponde. Por ende, los agricultores hoy pueden exportar fresas de ser necesario y han incrementado sus ingresos gracias a esa agroexportación que ahora es un boom, no solamente en Arequipa, sino también en los alrededores. Además, la salud de los arequipeños ha mejorado. Nuestro índice de enfermedades gastrointestinales y diarreicas agudas era muy alto, eso ha reducido ostensiblemente, y el ambiente está mejor. La fauna, la flora ha retornado muy rápidamente desde que entró en operación, primero en prueba en el 2015 en diciembre y en operación formalmente en diciembre del 2016. Entonces estamos muy orgullosos de este ejemplo, que además es el mayor ejemplo de economía circular que tenemos en el Perú y que nos permite estar orgullosos en Arequipa de los retos que se han vencido y de las oportunidades que vienen enfrente. Entonces, hablando de economía circular, si me permites, quisiera felicitar al gobierno. La semana pasada estuve en un foro justamente de economía circular que contó con la presencia de 8 ministerios, 7 ministros y un viceministro, todos comprometidos con la Agenda Nacional de Economía Circular, lo cual representa una oportunidad para todos y cada uno de nosotros. Gracias. No, mil gracias, Julia. La verdad que encomiable y voy a volver a ese tema en un momento, pero de repente dándole la palabra a Santiago, ¿no? La Corporación Andina de Fomento obviamente ha estado muy activa en toda la región en temas sostenibles, etcétera. Pero de repente empezando por lo macro, ustedes se han autodenominado el Banco Verde. ¿Qué significa eso? Y danos un poquito, sobre todo el contexto de lo que estás viendo en la región y cómo compara con Perú, ¿no? Sí. Después de la pandemia, los bancos de desarrollo, al igual que cada uno de nosotros como individuos o los países, tuvimos que replantearnos. Venimos de una época muy difícil, el banco destinó muchos recursos de apoyo a los gobiernos para superar el tema de la pandemia y vino el replanteamiento hacia dónde deberíamos ir como banco de desarrollo. Tuvimos una discusión con los países inclusive aceptaron aportar una capital importante a CAF adicional, 7.000 millones de dólares para duplicar la cartera en los próximos 6 años, con dos objetivos muy claros: ser el Banco Verde de América Latina y del Caribe e impulsar el crecimiento económico inclusivo y sostenible. Frente al Banco Verde, puedo hablar dijimos, hay una meta grande, que es el 40% de las aprobaciones del banco deben ser verdes, y nos planteamos 5 grandes objetivos o grandes líneas de acción. Uno, obviamente, es la relación con los gobiernos. Acá, por ejemplo, con Perú, nos sentamos con el gobierno peruano, qué es lo que necesita el gobierno peruano. Entonces, obviamente, como lo explicó el ministro Contreras por la mañana, infraestructura sostenible es fundamental para apoyar el crecimiento económico. También, obviamente, en los sectores que mueven la economía peruana, pues está, por ejemplo, el tema de la agroindustria. Entonces, dijimos, unamos esos dos y tengamos grandes proyectos de infraestructura sostenible
para unir los centros de producción agrícola con los grandes corredores logísticos. Tenemos un programa muy interesante que se llama ProRegión 1 y ProRegión 2, juntamente con el BID para apoyar ese esfuerzo. Pero hay que trabajar también con el tema de riego en las comunidades que producen sus productos agrícolas. Hay unos programas bien interesantes en la región que hemos desarrollado, como el tema de Mi Riego, que queremos impulsar acá en Perú para ayudar al campesino a apoyar, a hacer tener riego tecnificado, pero también que también las áreas rurales tengan también temas de agua potable para su consumo. Y ahí también entonces es un tema de visión integral de cómo apoyar a las áreas rurales y proyectos grandes, como, como Majesiguas, que si bien ha tenido dificultades últimamente, pues la idea nuestra es seguir apoyando al gobierno peruano en ese frente. Pero como ese tema de agricultura sostenible, tenemos temas de agua y saneamiento, infraestructura educativa, y todas esas conversaciones con el gobierno siempre tienen que tener el componente de impacto verde e impacto en género. Son dos temas transversales que siempre están presentes en esas discusiones con el gobierno. En segundo lugar, también trabajamos con el sector financiero, con los bancos comerciales. Y ya las líneas de crédito, como Banco de Desarrollo evolucionamos. Hace unos años el ciudadano o el empresario necesitaba que el Banco de Desarrollo le prestaran acceso en dólares. Eso ya hace 20 años que ya no es así. Después era ampliación de plazos. Ahora lo que necesita el empresario es tener recursos para poder invertir en temas de sostenibilidad, temas verdes, temas de inclusión, temas de género. Y entonces cualquier línea comercial que tiene CAF con la banca comercial, incluimos esos elementos. En tercer lugar, canalización de recursos. Hay una cantidad de fondos multilaterales. Está el Fondo Verde del Clima, está el JEF. Cómo atraer esos recursos que hay en abundancia en el mundo a países como Perú para poder desarrollar proyectos ambientales. En cuarto lugar, instrumentos novedosos, temas de canje de deuda, desarrollo del mercado de los bonos de carbono, temas de apoyar con instrumentos financieros novedosos a las empresas en su desarrollo verde. Y en quinto lugar, y por último, el tema de divulgación. Por ejemplo, pues este foro que muchas gracias al Consejo de las Américas por esa invitación. Tenemos una relación muy estrecha con el Consejo para fomentar temas de desarrollo. Para discutir esos asuntos es bien interesante. Al igual, por ejemplo, como en la COP28, pues desde CAF también estamos impulsando una visión latinoamericana conjunta para impulsar en la COP. No, mil gracias, Santiago. Pasando un poquito a temas específicos y de acción, de repente, viceministro Poquioma, si podría comentar del lado del MINEM y en particular el sector hidrocarburos, eh, eh, ¿qué acciones específicas piensan implementar o están implementando para contribuir a mejorar el tema de sostenibilidad e inclusión en el sector? Bueno, tal como lo dije en mi primera intervención, tenemos varios proyectos en paralelo en cuanto al desarrollo de las reservas de gas, principalmente. Nuestro objetivo, tal como lo ha manifestado la presidenta, es llegar el gas a todos los hogares del país. Ya tenemos eh, prácticamente toda la costa y estamos empezando con los departamentos del sur. Otro gran proyecto que tenemos es la petroquímica, para lo cual tenemos que certificar reservas. Nosotros tenemos reservas ya aprobadas, pero para un inversionista requiere esa reserva tiene que ser certificada internacionalmente. Y en ese proceso estamos. Luego, otro proyecto que de mucha importancia es el oleoducto trasandino. Tenemos crudo que se está sacando por barcazas y el oleoducto está en buenas condiciones, según lo que manifestó Petroperú. Entonces, muy pronto vamos a comenzar a activar el oleoducto y eso va a tener como consecuencia que el hidrocarburo pueda llegar más pronto a la refinería. Otro proyecto que tenemos en mente es lo relacionado a las reservas. Las reservas, como les dije, es un recurso no renovable y las compañías que han venido operando no han descubierto nuevas reservas y eso nos preocupa porque si no reponemos las reservas que consumimos, pues no vamos a poder obtener los logros que estamos esperando. Es algo que tiene prioridad para nosotros. Para eso tiene que perforar pozos exploratorios.
Básicamente eso. Mil gracias. Y Elvis, de repente del lado del MINAM, em, si podrías compartir ahí algunas iniciativas o eh, iniciativas que han tomado para tratar de facilitar el acceso de fondos, ¿no? O ideas de financiamiento para algunos de estos planes, sobre todo en temas de conservación, biodiversidad, etcétera, ¿no? Sí. Sí. Eh, Escuchando la intervención sobre el tema del Banco Verde, justamente era como música para mis oídos, porque hemos venido implementando desde el Perú la hoja de ruta de finanzas verdes, ¿no? Que tiene mucho que ver con las líneas que muy bien ha descrito el representante de CAF. Em, qué es lo que busca la hoja de ruta de finanzas verdes? Lo que busca es poder movilizar recursos desde capitales privados y también públicos hacia la atención de las diferentes problemáticas en materia ambiental que obviamente todos conocemos. Y esta hoja de ruta lo que plantea son dos objetivos. El primero, poder contribuir al enverdecimiento del sistema financiero, es decir, que muchas de las instituciones que ya implementan criterios ambientales en su toma de decisiones no sean solamente ellas, sino que se pueda seguir multiplicando ese factor a nivel de las diferentes instituciones que están agremiadas a nivel de la banca comercial, a nivel de las microfinanzas, a nivel del fondo de inversiones, a nivel de las aseguradoras, entre otros. Y para ello hay actividades claras dentro de esta hoja de ruta aprobada mediante el Decreto Supremo 007-2023, no lo había mencionado, en el mes de junio de este año, que van desde una línea de base con una encuesta nacional de sostenibilidad ambiental que lo estamos implementando con la Superintendencia de Banca y Seguros, el órgano regulador, el poder buscar más espacios de gobernanza a través de un protocolo verde donde participan los principales gremios financieros del país y poder generar espacios de poder tener una masa crítica de profesionales que puedan manejar esos conceptos vinculados con la academia, con las universidades, a través de seminarios y academias de finanzas verdes. Y el objetivo 2 está más relacionado a poder generar espacios de financiamiento en la promoción y desarrollo de productos verdes, donde, por ejemplo, para poder clasificar verde un proyecto necesitamos tener taxonomías. Y en el Perú estamos trabajando en taxonomías, de la mano con el Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco justamente de la política y plan de competitividad, estamos desarrollando las taxonomías nacionales en materia de construcción, energía, agua y saneamiento, agricultura, agroforestería, y innovando en la región con temas de pesca y acuicultura. Entonces estamos desarrollando los capítulos con mira a poder tener un marco de referencia voluntario, pero que nos permita clasificar qué es verde en cada uno de estos sectores reales y con ello evitar estos canales de greenwashing que también se movilizan a nivel sistema financiero, ¿no? Y además, ya llegando a lo que significa el poder movilizar capitales privados y públicos, desde la mirada pública hay un conjunto de iniciativas a las cuales le denominamos instrumentos de fomento público que otorgan financiamiento para atención de diferentes problemas públicos, como pueden ser, por ejemplo, el programa de apoyo a la internacionalización del MINCETUR, el Agroideas, los Procompites, entre otros, que mueven recursos del Estado, son aproximadamente 2.5% del PBI, y esos programas son los primeros que tienen que incorporar criterios ambientales para que con ello podamos generar justamente una masa de emprendimientos, empresas que ya se conecten al sistema financiero con iniciativas como, por ejemplo, lo que mencionaba al cierre de mi intervención inicial, que es el programa para bionegocios. El programa para bionegocios está desarrollado a través de una línea de préstamo que tenemos con el BID por 20 millones de dólares para poder colocar financiamiento a través de instituciones financieras, por ejemplo, cajas de ahorro y crédito, cooperativas de ahorro y crédito, entre otros, y que ellas sean las que finalmente tengan en su cartera de clientes bionegocios en la Amazonía. Entonces, Mm. ya este programa ha tenido un lanzamiento en el mes de julio, ya tenemos dos instituciones financieras que ya firmaron contratos de canalización a través de este programa con COFIDE, y ya tenemos el primer desembolso del programa a través de la cooperativa Andorandino, que va a tener intervenciones en Junín y en Cajamarca y en San Martín, para atender probablemente líneas de financiamiento hacia café y cacao con espacios de sistemas agroforestales por 4.5 millones de soles. Entonces, es un capital semilla que creemos y estamos convencidos va a poder contribuir a que tengamos más carteras de bionegocios atendidos en nuestro país y más instituciones que puedan entender qué es un bionegocio y puedan incorporarlos desde una mirada de una cartera sostenible, ¿no? Eso de la mano con otras intervenciones que también tienen que ver con la reportería de información, entre otras iniciativas que estamos impulsando y que creemos pueden ser un primer punto de partida para tener un sistema financiero cada vez más verde y sostenible. No, mil gracias, ¿no? Y obviamente, como comentabas, ¿no? Está todo el marco regulatorio, la taxonomía, etcétera, pero también
trabajar con distintas entidades en la parte del financiamiento, ¿no? Me voy a saltear, Julia, para chocolatearlo un poquito mejor aquí, pero ustedes, obviamente, del lado de CAF, tienen muchísima experiencia en estos temas y programas. No sé si puedes comentar algunos programas parecidos para este tipo de desarrollo en biodiversidad, ¿no? Sí, claro, pues escuchando, yo creo que estamos muy conectados. Cuando en CAF se decidió que íbamos a tener una interacción con la banca comercial y enfocarlo a temas de créditos verdes o créditos de impacto en género sostenibles, el primer obstáculo que nos encontrábamos era cómo medir cuándo es algo es verde, la taxonomía, y eso venimos desarrollando todo un esquema que tiene que ser muy de la mano con el sector financiero, con otras entidades financieras, con el gobierno, con el MEF, para decir que catalogar cuándo un proyecto es verde o no. Y bien lo he mencionado, lo último que queremos es el greenwash, que es decir que porque tiene algún impacto verde ya en el PowerPoint ya es verde, tiene que saber que exactamente cuál es el verdadero impacto, y es uno de los grandes retos. Estamos trabajando entonces muy de la mano con unas cooperaciones técnicas con el sector financiero para discutir con los encargados de los bancos cuáles son los criterios para calificar como verde eh, un, eh, un proyecto. Pero no solamente en temas de créditos, también, por ejemplo, temas si estamos hablando de los bonos. Por ejemplo, en América Latina, el tema de los bonos azules que comienza a estar en boga. Tenemos dos océanos, hay que emitir bonos azules. ¿Cómo le garantizamos al que compra esos bonos que realmente lo que está detrás, el subyacente sí es una protección real al tema en los océanos? Por ejemplo, si queremos en el Caribe hacer una gran emisión de bonos azules para el Caribe, ¿cómo garantizar que se va a medir lo que se está ofreciendo como el que hay un sustento detrás? Entonces, ahí es donde los bancos de desarrollo decir, bueno, yo colaboro para poder mirar cómo estructurar bien esos bonos y que detrás sí haya un impacto ambiental positivo. Igual que lo que sucede con los bonos azules, pues ya con los bonos verdes, o el tema de la Amazonía, pues es un gran reto en donde hay un espacio para todos, todos tenemos que trabajar en mirar cómo podemos implementar políticas activas en la Amazonía, temas de bionegocios, pero también el tema de conservación, temas de conectividad, temas de llevar salud, por ejemplo, con telemedicina, estamos trabajando para mirar telemedicina en el Amazonas, es decir, hay que ser muy creativos y salirnos un poco de la caja para poder llegar a eso, y para eso pues el trabajo con el gobierno, o como también se mencionó con COFIDE, es fundamental. COFIDE es nuestro banco aliado acá, nuestro banco de desarrollo Claro. aliado, y entonces todas esas actividades conjuntas también son fundamentales en implementación de esas políticas, por ejemplo, acá en Perú. No, mil gracias. Y Julia, volviendo contigo, obviamente comentabas, o sea, impresionante con lo que han logrado en la región Arequipa con el tema del agua, pero bueno, mencionabas desde el evento de ayer donde, o sea, una participación muy importante del gobierno, ¿no? Pero de repente como experiencia para enfocarnos en los cuellos de botella o en los principales retos, ¿no? En términos de la interacción con gobiernos locales, regionales, en términos con las comunidades y cómo llegaron, porque muchos de estos proyectos, si entendí bien, eran, digamos, eran esfuerzos conjuntos, ¿no? O sea, Cerro Verde con el gobierno, con los distintos gobiernos. Si de repente puedes comentarnos las experiencias de los retos y cómo los sobrellevaron y los sacaron adelante, ¿no? Por supuesto, y para empezar, nosotros somos una empresa minera que produce cobre y molibdeno, pero hemos ido en el camino aprendiendo no solamente de almacenamiento de agua en las alturas, infraestructura gris, por cierto, pero que además interactúa hoy con Amunas y otros, pero también hemos aprendido de agua potable y de desagüe y cómo tratarlo. Entonces, ese es el primer reto, porque siendo nosotros, teniendo nuestro casco minero, no éramos expertos en ninguno de estos temas. Entonces, hemos ido aprendiendo en el camino, primero con EGASA, que fue muy buen maestro. Las personas en EGASA nos enseñaron mucho y compartieron toda la información que tenían. Nos permitió esto poder, además, aplicar y trabajar con lo que era antes el ANA, que era la Superintendencia de Recursos Hídricos del Perú, era global en realidad, y poder interactuar con ellos para entender cuál era la mejor ruta, cómo hacer incluso un estudio hidrológico, entre otros. Entonces, hemos tenido la suerte de tener a mucha gente del sector público, del sector privado, trabajando y apoyándonos en este esfuerzo, en este aprendizaje largo. ¿Qué retos hemos encontrado cuando decidimos apoyar con esta donación de la planta de agua potable, construyendo la planta de agua potable? Se nos pidió hacer la planta.
no se nos pidió hacer las líneas de distribución. Entonces nosotros ya estábamos listos para construir la planta y los alcaldes nos tocan la puerta y nos dicen, por si acaso, ustedes, el monto que les dimos, que creíamos que iba a costar, era solo para la planta de agua potable. Necesitamos la línea de distribución para el cono norte, el cono este y el cono sur de la ciudad. Entonces ese fue el primer reto. ¿Y cómo hemos resuelto? Porque no es fácil construir líneas de distribución ni para agua potable ni para desagüe, porque Arequipa, si ustedes han visitado, es una ciudad que ya está muy poblada y para poder enterrar cualquier tubería hay que pasar por las calles de la ciudad. No hay zonas adicionales o libres. Entonces, esto nos presentó una oportunidad de tocar la puerta a todos los vecinos que se iban a ver impactados mientras duraba la construcción y decirles, ojo, vamos a construir las tuberías para que el agua potable llegue a tu casa. Entonces, nos abrió la puerta para tener mayor comunicación y diálogo, pero sí fue un reto. Y de igual manera, cuando construimos la planta de tratamiento de aguas residuales, originalmente nos habíamos puesto, fuimos la primera experiencia, no solo en el Perú, creo que en el mundo, para un caso similar. Entonces, no había legislación. Cuando firmamos con Sedapar el convenio, originalmente decíamos que nos llevábamos el desagüe, que Cerro Verde trataba el desagüe a cambio del agua, eso era todo, ese era el acuerdo, que nosotros lo pagamos a cambio del agua. Pero en el proceso fuimos dándonos cuenta, Sedapar se hizo cargo, por ejemplo, de servidumbres, pero vamos a un paso totalmente distinto. Ellos tienen una legislación especial para servidumbres, pero les toma mucho tiempo el poder lograr los objetivos que se plantean. Entonces nosotros ya estábamos listos para empezar a instalar la tubería y no teníamos las servidumbres. ¿Cómo lo solucionamos? Tenemos que ir a tocar la puerta al vecino en nombre de Sedapar y negociar la servidumbre en ese momento, mientras teníamos a los ingenieros listos para enterrar las tuberías. Entonces, eso provoca distorsión hasta de precios, distorsión en nuestros presupuestos y en los tiempos. ¿Logramos hacerlo a tiempo? Sí, pero gracias al gran equipo de Cerro Verde, que en el año 2004 no tenía ni siquiera un relacionista público. Hoy tenemos un equipo de más de 30 personas trabajando en el campo todos los días, entonces solamente haciendo relaciones comunitarias y comunicaciones. Entonces ha habido un proceso de transformación gracias a estos retos. Y otro tema, les hablaba del convenio marco, ¿no? Originalmente ese era el acuerdo, pero conforme fuimos haciendo convenios específicos para resolver el tema de las servidumbres, por ejemplo, un convenio específico porque originalmente Sedapar tenía que hacerlo. El segundo tema, el original decía que a los 2 años le entregábamos la planta de tratamiento a Sedapar para que Sedapar la opere y la mantenga, y a cambio nosotros tomábamos el agua y pagábamos por el agua de acuerdo a la autoridad competente. Pero en ese momento la autoridad competente para todos nosotros era el ANA, la Autoridad Nacional del Agua. Con el tiempo, Sedapar ha ido evolucionando y ya para ellos ya no era el ANA, pensaban que tenían que ser ellos los que pongan la tarifa y teniendo los alcaldes de accionistas, imagínense las expectativas que se pueden generar. Entonces, ese es un reto que todavía estamos por resolver, esperamos pronto, pero el acuerdo es, el quinto acuerdo que tomamos con Sedapar es que si no nos ponemos de acuerdo, porque hay que para esa tarifa que se pague, hay que tomar en cuenta todas las inversiones que ha hecho Cerro Verde, más de $700 millones solo en agua de su bolsillo, sin obras por impuestos, pero tomando en cuenta esas operaciones, mientras tanto, Cerro Verde opera y mantiene la planta porque no queremos que el río se vuelva a contaminar. Entonces, esa garantía tienen los arequipeños, que vamos a operar y mantener hasta que nos pongamos de acuerdo, y aun cuando no nos pongamos de acuerdo, el río va a continuar siendo limpio. Ese es nuestro compromiso con la sostenibilidad. Y mientras tanto, ningún arequipeño paga por el agua, porque Cerro Verde asume esa operación de mantenimiento a cambio del agua que usamos. Entonces, y no solamente tratamos el agua que usamos, tratamos el 100% del desagüe doméstico, que en realidad equivale al 95% de desagüe que hay en Arequipa el día de hoy. Entonces, esos son los retos y bueno, ya sabemos que la legislación tiene que un poquito, en el caso de Cerro Verde hemos innovado, porque somos los primeros que firmamos con EGASA un contrato de consorcio para construir pillones. No había la legislación. Después de que hicimos pillones, salió asociaciones públicas privadas basada en la experiencia de Cerro Verde, con ciertas modificaciones, pero no existía en ese momento el marco. No existía legislación para tratar o para que un privado se lleve los desagües o trate los desagües. Después han salido los decretos correspondientes de vivienda que sí lo permiten. Incluso ahora hay una experiencia en ICA, Agrocasa, que compra los desagües crudos, los trata y los usa. Entonces, es otra experiencia, gracias a esta experiencia innovadora de Cerro Verde,
abierto las puertas para más privados para que puedan seguir la línea de la economía circular. Entonces, es una oportunidad y que, bueno, obviamente no podemos regular todo lo que ocurre entre privados y públicos, pero sí necesitamos un poquito tener el marco amplio para que estas relaciones fluyan. Gracias. Mil gracias. Em, se vienen un par de eventos globales muy importantes donde yo creo que Perú puede tomar un rol preponderante. De repente, y los que quieran comentar, empezando por la COP28, ¿no? Que va a ser en Abu Dhabi y en Dubái ahora en finales de noviembre, comienzos de diciembre. ¿Qué planes está teniendo Perú? Y sé que también CAF está muy involucrado. De repente, primero Elvis y después Santiago, por favor. Sí, gracias. En torno a la COP, mencionar algunos temas. Primero que se configura un contexto muy importante justamente en torno a lo que ha sido esta superación del tope que teníamos, 1,5 grados Celsius, en torno a lo que fue el compromiso de París. Entonces, es un espacio ya de poder establecer medidas claras y sobre eso el MINAN, a través, obviamente, como rector en materia ambiental y en este caso el gobierno peruano, va a buscar en los espacios de negociación y debates tocar temas muy puntuales. Por un lado, mencionar sobre este primer balance mundial. Que este primer balance mundial pueda tener mucha claridad respecto de cuánto se ha avanzado y cuáles son esos mensajes políticos para poder comprometer recursos a la implementación efectiva de justamente esas medidas de adaptación y mitigación. Hay una meta de financiamiento que se tiene que superar todavía, que hasta ahora no se ha podido superar, y sobre eso también hay mucha necesidad de poder, desde Perú, que este balance mundial establezca medidas claras para poder atender las diferentes prioridades que tenemos en, por ejemplo, detener la deforestación en la Amazonía, en, por ejemplo, administrar o manejar las zonas marino-costeras, los temas vinculados a esta transición energética y de transportes con fuentes de energías renovables, los temas de biodiversidad, entre otros, sí son temas que nos gustaría que en este balance mundial, primer balance mundial, se puedan declarar y con ello, con los mensajes claros, poder conglomerar oportunidades para poder financiar justamente estas medidas de adaptación y mitigación. Lo segundo tiene que ver con el fondo de pérdidas y daños. De por sí, la coyuntura actual mundial vinculada al cambio climático ha generado de que países de Latinoamérica tengan una afectación clarísima por su espacio de vulnerabilidad que tienen frente al uso de los recursos naturales. Y nuestro país no es la excepción. Una de las muestras más claras es la pérdida que hemos tenido a nivel de la masa de glaciares que tiene nuestro país. Aproximadamente se han identificado una pérdida entre promedio del 60% de la masa de glaciares en los últimos 40 años. Y eso genera, por un lado, un estrés hídrico muy importante también, un impacto a nivel de la seguridad alimentaria y probablemente un espacio también de alerta sobre la infraestructura de almacenamiento de riego que tenemos en nuestro país también. Entonces, sobre ese tipo solamente es una muestra nada más de los impactos que tenemos a nivel de glaciares, se requiere tener ya un fondo de pérdidas y daños operativo y que se pueda implementar para poder atender justamente esas demandas que tienen países de Latinoamérica, como es el caso de Perú. Y a nivel de propuestas, estamos llevando una propuesta para poder eh, implementar un fondo climático para mujeres indígenas. Justamente en línea con lo que mencionabas de conservación de biodiversidad o oportunidades de financiamiento, el espacio de comunidades indígenas, comunidades nativas, requiere una atención muy especial y prioritaria y sobre eso tener un fondo que permita financiar las medidas de adaptación y mitigación que se puedan dar en esos espacios y también darles facilidades de financiamiento para iniciativas de negocios sostenibles es una de las prioridades y sobre eso también vamos a mencionarlo. Finalmente, indicar de que en esta ocasión, luego de 27 años de participación en negociaciones en las COPs, esa es la tercera vez que Perú va a tener un pabellón Perú, que es un pabellón de todos, en realidad, donde vamos a poder compartir los avances que hemos tenido en torno a la implementación de medidas NDCs o nuestro desafío climático, como decimos, en nuestro país, pero también poder tener una oportunidad de poder compartir con aliados de diferentes países o de la cooperación nuestras necesidades de financiamiento para poder concretar más recursos hacia la atención de estas problemáticas en nuestro país y obviamente con participación de la parte privada que también ha colaborado mucho en la implementación de este espacio de Pabellón Perú, donde estamos seguros va a tener mucho éxito en las oportunidades de negociación que se van a generar en el espacio de la COP. No, mil gracias. Santiago, yo sé que también CAFA te va a estar muy activo relacionado al COP28. No sé si puedes comentar Sí, y bueno, CAF como Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, lo que ha buscado es también trabajar con los gobiernos para unificar esa voz de la región en la COP28. Todos sabemos y conocemos muy bien América Latina, su biodiversidad enorme,
agua abundante, los océanos, la Amazonía, eh, el conocimiento ancestral, y todo eso que compartimos debería tener una voz también para hablar ya, ante el mundo Mm. en esos temas. Y por eso CAF también, al igual que Perú y varios países, pues tiene su pabellón también latinoamericano allá en la COP28 para hablar de esa voz unida, porque por ejemplo, si bien tenemos una cantidad enorme de agua y que nos permitiría tener por ejemplo, unas hidroeléctricas bien importantes, todavía estamos el 25% por desarrollar el tema de hidroeléctricas. Nos falta temas de interconexión eléctrica, por ejemplo, entre Perú y Ecuador, que ya se está avanzando, entre Ecuador y Colombia, que va a ser una prioridad. Hay países que no a veces abunda la energía, a veces otro déficit. ¿Cómo lograr interconectarnos con energía eléctrica? Como ya lo mencioné, la emisión de los bonos verdes, los bonos azules. Discutir temas que son importantes para la región, por ejemplo, la transición energética, como por ejemplo con el gas. Es un tema que a Perú le interesa mucho. Mm. CAF ha tenido la visión de decir, mire, el gas es un elemento que ayuda a la transición energética. Luego nosotros estamos financiando temas de gas. Acá en Perú hemos financiado temas de gas por ejemplo, para gas domiciliario, porque creemos en la transición energética Mm. justa. Entonces, ese escenario internacional donde podemos discutir esos temas a fondo, con unas metas muy exigentes a los países que están difíciles de cumplir, pero tenemos que redoblar esfuerzos. Ese es el escenario donde, como Banco de América Latina y del Caribe, podemos aglutinar de alguna manera esa voz conjunta de América, de los países de la región, para mover esos temas de interés eh, eh, de América, de América Latina. Excelente. Y bueno, pasamos del COP28 a la PEC, ¿no? El próximo año vamos a ser anfitriones, ¿no? Entonces, muy interesado, y allí los que quieran comentar del sector público, pero también del sector privado, cómo, cómo lo aprovechamos al máximo, ¿no? Sobre todo en esta coyuntura, cómo podemos poner a Perú en la vitrina, pero lo más importante, poder traer capital y poder ayudar a desarrollar todas estas iniciativas que estamos comentando, ¿no? Eh, de repente, Julia, si quieres, empezamos del lado privado primero. Sí. Perfecto. Quería comentarles para los que no están al tanto, el APEC es el Consejo Económico del Asia-Pacífico y cuenta con un brazo que es el ABAC, que es el Consejo Empresarial de la APEC. Básicamente es el sector privado que apoya en la agenda y en la construcción de los lineamientos durante el año APEC. Y el próximo año nos toca presidir como Perú. Tengo el honor de presidir ABAC por el lado empresarial y con el sector y el equipo del Perú hemos definido que necesitamos trabajar en tres diferentes temas. Primero, la integración económica regional, sin duda, sostenibilidad y desarrollo humano, que está en línea con todo lo que hemos escuchado hoy desde que nos habló el canciller temprano, ministro de Economía y Finanzas, y Natalia. ¿Por qué? Porque solamente se va a poder lograr con catalizadores tan importantes como son la innovación, la digitalización, el crédito o financiamiento y además con las inversiones que necesitamos. Y para eso, como ABAC, reconocemos la importancia de la empresa. Y cuando hablo de la empresa, de todos los empresarios independientemente del tamaño, desde los emprendedores que tenemos en nuestras cuadras, a veces de donde vivimos, en las organizaciones que tienen su negocio propio, hasta las empresas más grandes. Entonces, reconociendo esta importancia, nos hemos propuesto además asegurarnos como ABAC que el ciudadano peruano entienda cuáles son los retos y las oportunidades que nos representa esta agenda y el rol que cada uno de nosotros necesitamos jugar para el éxito del Perú y ponernos en esta vitrina tan especial que nos ofrece el mundo y sobre todo el Asia-Pacífico durante todo el año 2024. Invito desde ya a todos ustedes a sumarse, a participar activamente en todo el año. Hay reuniones desconcentradas ministeriales en Arequipa, en Cusco, Pucallpa, Trujillo y en Lima, de todos los sectores. Avísenos si necesitan información, pero si no trabajamos juntos no se va a lograr. Entonces creo que es una invitación importante, tomen nota y esperamos que todos podamos trabajar en este esfuerzo por el Perú. No, mil gracias. No sé si quieren comentar o del lado de los ministerios o del lado de CAF sobre el tema de la PEC, sí. No, en realidad creo que Julia lo ha descrito muy bien. Nosotros como ministerio vamos a estar muy atentos con el tema de contribuir en los espacios de desarrollo sostenible y crecimiento verde, así que ahí tenemos muchos temas que compartir. Hay espacios de financiamiento verde, así que ahí también seguramente seguiremos promoviendo ese tipo de iniciativas.
Y asimismo, el próximo año también se viene la 23ª sesión de ministros del Ambiente de América Latina y el Caribe, que también va a ser en Perú. Así que el Perú está de vuelta con diferentes eventos para seguir promoviendo más espacios de inversión que se requieren en nuestro país, ¿no? Excelente, excelente. Santiago, de repente de tu lado, sí. Sí, esta mañana tanto el canciller como el ministro de Economía resaltaron cómo hoy Perú hay una coincidencia bien interesante. Está presidiendo la Alianza del Pacífico hasta marzo del próximo año. Acaba de asumir la presidencia de, cuando hablo de la Alianza del Pacífico, hablo tanto gobierno como Consejo Empresarial. En APEC acaba de asumir hasta noviembre del próximo año, también como gobierno y como empresarios. Tiene la presidencia del directorio de CAF también hasta marzo. Tiene la Secretaría, el secretario general de la Comunidad Andina es peruano. Luego esa conjunción, digamos así, de elementos frente a Perú hace que Perú sea un jugador relevante y muy importante para América Latina en los temas de integración económica, integración también y especialmente con Asia. Tenemos desde CAF. Obviamente, cuando nacieron los acuerdos comerciales, por ejemplo, el tema de la Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina, siempre se habló de encadenamientos productivos, de cómo hacer para que el comercio intrarregional floreciera, no solamente para tener reglas de comercio entre nosotros, sino para que generar negocios entre nosotros, que se encadenaran las empresas para aprovechar los mercados internacionales. Entonces, por ejemplo, el tema de Perú con la coyuntura que hemos explicado, que explicaron los ministros esta mañana. Perú tiene un papel único en ese momento. Tiene 29, tiene acuerdos comerciales con 29 países, pero tiene acceso tanto a Asia como a Norteamérica, como a Europa y varios países. Sí, está construyendo el aeropuerto de Chancay que va a conectar realmente, va a revolucionar en lo que es el transporte marítimo entre Asia y Perú. Está construyendo unos centros logísticos e industriales alrededor de Chancay. Si se lograra hacer, por ejemplo, que allí se produjeran productos con insumos de países de la Alianza del Pacífico, con insumos de la Comunidad Andina, para desde ahí aprovechar, por ejemplo, los mercados asiáticos o aprovechar que empresas asiáticas se instalen ahí para aprovechar los mercados norteamericanos y peruanos sería fundamental. ¿Por qué? Porque hay un concepto, y lo quiero atar a lo que es el concepto de Banco Verde. Porque hoy en día los mercados internacionales cada vez son más exigentes en los temas del cumplimiento de las normas ambientales. Es decir, ya la Unión Europea, varios estados en Estados Unidos están exigiendo que con los productos que lleguen allá cumplan con unos estándares ambientales muy altos, en donde se ha incluido el tema del uso de la energía limpia. Entonces, y es el concepto del power sharing. Ya no es tanto el nearshoring, sino el power sharing también, donde cuando yo quiero exportar tengo que tener un producto elaborado con energía limpia. Entonces, si Perú hace toda una matriz energética, donde lo que se produzca en Chancay, en aledaño a Chancay, utiliza insumos de países de la Alianza del Pacífico, insumos de los países de la Comunidad Andina o de Mercosur con los acuerdos que hay, para producir con energías limpias allí, aprovechando toda la ruta marítima con Asia y acuerdos comerciales con Europa, con Norteamérica, realmente Perú está llamado a ser la gran plataforma exportadora en la región. Y eso es lo que creo que tenemos que trabajar de la mano sector privado, sector público, bajo desarrollo, por ejemplo, como decía bien el ministro esta mañana, el tema de la infraestructura alrededor de Chancay, que se pueda tener el puerto más importante de la región, pero ¿cómo va a ser la conectividad? ¿Cómo va a llegar? Entonces ahí tenemos que trabajar como bancos de desarrollo, como CAF, con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio de Vivienda, mira cómo apoyamos el tema del desarrollo de la infraestructura, de la conectividad de Chancay con el resto de Perú. Y cómo se va a regular el tema del cabotaje. Nosotros financiamos el puerto de Paracas, por ejemplo, allá en el sur, que tendrá que tener oportunidades también de generar oportunidades para la conectividad con Callao, con Chancay. Luego, yo creo que hay un reto muy grande, que es lo que hay que trabajar entre todos, son apuestas integrales, no se puede mirar aisladamente, pero si todos se trabajan en el mismo sentido, Perú pues ha llamado a ser la gran plataforma exportadora de la región y esa es la apuesta de CAF acá en Perú. No, sí, o sea, por lo que comentas, ¿no? El reto es grande, pero yo creo que hay una ventana y una ventana particular y se han como alineado varios eventos donde Perú está teniendo un rol muy, muy importante, ¿no? O podría tomar un rol muy importante, ¿no? De repente, creo que ya estamos, digamos, casi acabando, ¿no? O sea,
tenemos la voluntad del gobierno, la voluntad del sector privado, algunos eventos globales donde Perú está, digamos, en primera línea. Si de repente para terminar y los que quieran comentar, no sé, eh, eh, ¿cómo hacemos para escalarlo, ¿no? Para que hayan más proyectos como los de agua, como los de ustedes, no sé, este, quiero dejar ahí, de repente algunos mensajes, eh, eh, digamos, concretos y de la manera que podemos incentivar o sector privado, sector público para seguir, digamos, acelerando algunos de estos proyectos o escalándolos, ¿no? No sé, ahí lo dejo abierto si alguien quiere dar algún comentario y ahí vamos complementando, sí. Bueno, sí, yo quisiera mencionar de que hay grandes oportunidades de poder desarrollar los campos que tenemos en la selva, sobre todo. Lo que falta son inversionistas. Yo creo que tenemos que dar facilidades, sobre todo por ejemplo, por la parte de permisología, que toma mucho tiempo, 2, 3 años, 4 años. Y entonces eso ahuyenta a los inversionistas. Y creo que sin mucha dificultad nosotros podríamos llegar a los 100.000 barriles por día pronto, desarrollando los campos actualmente descubiertos. Falta aún más por descubrir. Solamente hemos buscado petróleo o hidrocarburos en general en 5 cuencas y hay 18. O sea, hay muchas oportunidades todavía. Y con la tecnología actual hay, se reduce mucho el riesgo. Lo que falta es capital. Yo creo, estoy seguro que el próximo año, con poco esfuerzo, vamos a levantar la producción muy pronto. No, muy bueno, muy bueno. Sí, solo algo súper cortito. Creo que hemos compartido algunas iniciativas que contribuyen a los temas de sostenibilidad en nuestro país. Adicional a ello, los espacios, por ejemplo, como las hojas de ruta nacionales que muy bien mencionó Julia, de economía circular, que están promoviendo de que el sector privado también comienza a mirar de una forma distinta la línea de producción, no tan convencional, sino ser más disruptivo e identificar más oportunidades para el aprovechamiento de los recursos también es muy importante y sobre eso ya hay una ruta planteada desde la hoja de ruta nacional, desde las hojas de ruta específicas en industria, se suma la de agricultura, se suma la de agua y saneamiento, y más oportunidades en ese tipo de iniciativas. Y en materia de inversión, efectivamente, si bien mencioné que existe este marco de inversión con tipologías de infraestructura natural, los espacios de taxonomía de finanzas verdes pueden tranquilamente servir como base para identificar proyectos verdes en cada una de las tipologías de inversión pública también. Entonces, podríamos ver tipologías verdes de inversión pública en cada uno de los sectores con base a esta información de taxonomías que sirvan justamente de esos subyacentes que mencionaba la CAF para poder emitir justamente esos bonos sostenibles. Así que tenemos un Ministerio de Economía con mucha apertura a incorporar las temáticas ambientales porque obviamente es una exigencia de mercado y sobre eso estamos avanzando, creemos, en una buena línea para poder tener un país cada vez más sostenible, ¿no? No, buenísimo. Julia, de repente, o sea, yo mirándolo un poquito a nivel global y estamos bien activos financiando proyectos en temas de sostenibilidad de infraestructura. Yo te diría, si quizás hay un área donde hay más fondos buscando proyectos es en agua, ¿no? Y mencionabas algunos ejemplos adicionales tipo agrocasa en la costa, etcétera, pero eh, eh, digamos, ¿qué tanto se puede replicar, ¿no? ¿Qué tanto pueden hacer otros corporativos ese tipo de proyectos? Tú mencionabas, no había ni el marco regulatorio, hay algunas cosas que se pueden aprovechar de tu experiencia, pero no sé si puedes comentar un poco, ¿no? Sí, por supuesto. Creo que es un ejemplo replicable. Creo que todos podemos reusar desagües con previo tratamiento dependiendo para qué producto. Agrocasa lo usa para regar campos. Nosotros reusamos en la mina, o sea, para producir cobre, concentrado de cobre, concentrado de molibdeno y cátodos de cobre. Pero también se puede usar en cualquier otro uso siempre y cuando se cumplan con valores máximos admisibles en el caso de los ciudadanos y los secas cuando ya se produce este desagüe, porque una vez que se trata, se devuelve al río y tiene que cumplir con valores máximos, perdón, con los ECAS o estándares de calidad ambiental. Y esto es importante porque en Arequipa hacemos el tratamiento completo, no es que se diluya en el mar. Entonces, por eso es que es más importante y más caro. Pero hay otros mecanismos que se están empleando y que se pueden revisar
ya el marco regulatorio es más claro, ha ido desarrollándose en función a nuestra experiencia y creo que es una muy buena manera de aplicar economía circular de todas formas. Entonces sí, que funciona, funciona, es replicable. Tenemos otros programas, no es lo único que hace Cerro Verde. Hablando de desarrollo inclusivo, tenemos, por ejemplo, el programa de Green Builder, que nos permite además a nosotros fomentar el emprendimiento de mujeres capacitando en programas en línea. Esto es un programa financiado por Freeport y desarrollado por Thunderbird, que hoy día ya, la Escuela de Negocios de Thunderbird, que hoy día pertenece a la Universidad de Arizona, pero igual los invito, pueden visitarlo, es completamente gratis, ya está pagado, solo nos interesa que se inscriban o que lo compartan con sus áreas de interés para que puedan tomar los cursos y capacitar a mujeres y algunos hombres que están interesados, no discriminamos, para mejorar sus negocios y poder mejorar sus ingresos. Y esto hace que las mujeres sean independientes, no dependan necesariamente del esposo y además puedan tener una mejor calidad de vida. Entonces, ¿qué más falta? Yo creo que nos falta compartir estas experiencias. Siempre asumimos que no somos buenos comunicando, porque igual que Cerro Verde hay muchas otras empresas, no solo mineras, energéticas y otras que hacen muy buen trabajo y que a veces no contamos las cosas o no somos lo suficientemente claros. Entonces, creo que el compartir estas experiencias nos ayuda, creo que todos estamos alineados, sabemos que necesitamos trabajar en proyectos sostenibles. El famoso ASG o ESG no es de hoy día, no es novedad, lo que pasa es que se está regulando y cada vez más son los bancos que nos están pidiendo cumplir con requisitos a fin de poder acceder a créditos. Entonces hay oportunidades y ejemplos muy buenos. Hoy día escuchaba porque para ABAC estábamos tratando nosotros de evidenciar proyectos en el Perú que cumplan con el requisito de ser financiados de manera verde y el reto es que los pequeños negocios cumplan también con estos aspectos de ASG. Entonces, por ejemplo, el caso del consorcio, de la cooperativa norandina en café y cacao me parece excelente. La telemedicina en Amazonas también, todos estos ejemplos se aplican, pero no todos los conocemos. Entonces, creo que hay que difundirlos. APEC va a ser una plataforma muy buena para poderlos compartir, pero necesitamos todos, no solo de boca a boca, sino de esta publicidad adicional para que todos aprendamos y nosotros a disposición, si alguno está interesado en reusar desagües, estamos listos para compartirles la experiencia, lo bueno, lo malo, lo bonito y lo no tan bonito, pero creo que es una oportunidad grande que tenemos nosotros y esta publicidad que se requiere en todos los ámbitos, porque las empresas hacen muchas cosas buenas, pero tenemos que decirlo y acordar y recordar a los emprendedores pequeños que también son empresarios, que las empresas podemos con el Estado construir cosas grandes. Entonces, no nos olvidemos que las empresas y el Estado lo conformamos las personas y de la transparencia y los valores que apliquemos en nuestras relaciones está el éxito que vamos a tener siempre, ¿no? Lo quería compartir. Gracias. Buenísimo. Bueno, la verdad, ha sido una conversación súper útil. Me voy optimista, a pesar de los retos, y yo creo que han comentado muchos casos de éxito y muchas oportunidades y creo que hay que aprovechar esta ventana, ¿no? De todos estos eventos que se vienen. Así que, de nuevo, muy agradecido a nuestros panelistas y pasamos ahí a la siguiente presentación. Mil gracias. Gracias, bien hecho. Gracias. Importante. Ah, agradecemos a nuestros panelistas por su participación y les pedimos a la distinguida audiencia permanecer en la sala unos minutos para esperar la llegada de la señora Presidenta de la República.
científicos. Hace más de 10 años que Cerro Verde